Voy a utilizar la herramienta Fútbol Pro 3D, la herramienta de videoanálisis RX Fútbol y el software, la aplicación de dispositivos móviles RX Block para hacer un trabajo conjunto basado en el análisis de video, pensado para resolver determinados conceptos defensivos del equipo a partir del análisis de los comportamientos ofensivos del rival. Lo que vamos a hacer es analizar un equipo en función de las tendencias de juego que tiene para definir situaciones dentro del área. Entonces, vamos a ver cómo es la ocupación de espacios, cómo es la dinámica que tienen y qué tipo de conclusiones sacamos a partir de analizar cómo convierte los goles nuestro rival. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir conceptos defensivos que nos permitan generar diferentes espacios para defender nuestra área y para defender la zona del diamante, la zona principal desde la cual se realizan los goles. En este caso, con la herramienta Fútbol Pro 3D, lo que hice fue subdividir diferentes pasillos con diferentes colores simplemente para resaltarlo y que los conceptos queden bien claros. La parte frontal del arco proyectando los postes, los pasillos interiores proyectando la zona de 18 metros del área chica, y la subdivisión en dos de los pasillos del área grande, los pasillos externos. De esta manera nosotros vamos a tener en nuestro equipo diferentes formas y diferentes recursos para ocupar y defender cada uno de estos pasillos en función de la posición del balón y de los jugadores que necesitemos incorporar. Este concepto va de la mano de sumar las diagonales para definir el diamante desde el cual se realizan los goles. Entonces, una diagonal desde el poste hasta el vértice y otra diagonal desde el vértice hasta el centro por delante de la media luna. En esta zona, en esta zona es donde está la mayor probabilidad de convertir goles por los ángulos de remate y de definición de los postes sobre el vértice del área y por la distancia de la zona frontal. No significa que los goles se hagan solo de aquí, por supuesto, pero sí que es una zona sensible a defender, con lo cual existen límites posicionales para poder cerrar tanto línea de pases como línea de remates a partir de estas líneas amarillas que generan. Hecho esto, para definir comportamientos, roles y funciones defensivas de nuestro propio equipo, lo que tenemos que hacer ahora es analizar nuestro próximo rival para poder interpretar de qué manera ocupa estas zonas que nosotros vamos a defender y cuál es la dinámica colectiva que se da en las finalizaciones de ese equipo. Para hacerlo, voy a abrir la herramienta de videoanálisis y vamos a cargar jugadas de un equipo determinado en función de su rendimiento y la producción que ha tenido de goles en una temporada o en un ciclo de por lo menos 3 fechas. Utilizamos como mínimo un ciclo de 3 fechas para llegar a lo que tiene que ver un rendimiento estable a partir del entrenamiento basado en una ciclación de 21 días. Aquí tengo 8 jugadas segmentadas de un equipo para generar un video que no llegue al minuto total de reproducción. Tengo que encontrar jugadas que representen los conceptos que estoy buscando, pero que sean de muy corta duración para que al hacer el muestreo a los jugadores no excedamos los minutos y tengamos el concepto sumamente claro. Este video básicamente contiene todos los goles que un equipo hace con un determinado patrón de comportamiento. Y en estas 8 jugadas, perdón, lo podemos resolver y lo podemos visualizar muy rápidamente. Vamos a verlo y vamos a hacer algunas marcaciones para poder ir luego a las otras herramientas y continuar con el concepto de análisis que estamos hablando. En primer lugar, lo que vamos a encontrar es una ocupación de espacios, que la vamos a marcar ahora, que está muy bien definida por 3 jugadores sobre el interior de los pasillos que hemos marcado y un jugador, en este caso sin
el nombre propio porque solamente estamos hablando de un concepto de videoanálisis transformado a ejercicios de entrenamiento sobre la medialuna del área que seguramente está en una situación de segunda jugada. Vemos otros jugadores por fuera que por supuesto van a ser jugadores de incorporación, jugadores de respaldo, jugadores de transición, equilibrio, pero más allá de eso, el núcleo de la jugada va a estar alrededor de estos elementos. Y lo otro que necesitamos marcar son las líneas de proyección que nosotros veíamos en el esquema que habíamos realizado con el software 3D. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente cambiar, en este caso, un tono para poder dibujarlas. Yo voy a proyectar este espacio, aquí lo voy a hacer sin llegar porque no tenemos la imagen completa, pero el concepto, por supuesto, se entiende perfectamente ya que todos sabemos que va hacia ese lugar. Y con otro color marquemos, aunque sea las primeras líneas. Para poder comprenderlo, no lo vamos a utilizar marcado para no cargar la imagen innecesariamente, pero sí para que los conceptos se puedan visualizar de una manera práctica. Entonces, los pasillos que habíamos marcado, y vemos aquí cómo este rival está ocupando estas zonas. No estamos pensando en qué está haciendo el equipo azul para que eso suceda, o sea, cuál es la característica defensiva que pudo haber provocado eso. Solo nos interesa la posición de nuestro próximo rival. ¿Por qué? Porque como lo hemos analizado en muchas competencias, sabemos que más allá de lo que haga el rival, este equipo tiene ese comportamiento. No hay que confundirse con eso porque es un error muy común. Ese error viene de analizar de forma entrelazada al equipo. Es correcto hacer un análisis entrelazado, siempre es necesario, pero el análisis entrelazado no tiene que ver con, al menos en el inicio, con situaciones posicionales, sino que tiene que ver o debe partir desde las características y las capacidades individuales de los jugadores para luego trasladarlas a los espacios. En este caso no estamos hablando de eso, vamos a centrarnos en cómo este equipo está ocupando las zonas que delimitamos. Entonces, en la primera jugada ya vemos lo que está sucediendo y para transmitir el concepto lo marcamos de este modo. Le damos play al video y vamos a encontrar en las siguientes jugadas situaciones que tienen características similares. Ocupación de los pasillos con una dinámica distinta, porque aquí vamos a encontrar jugadores de otro puesto incorporándose, jugadores que antes veíamos fuera de la imagen, ahora ya mucho más cerca del área. En otras jugadas podemos encontrar situaciones similares. Vamos a ver, esta es muy parecida. También se dan goles. Aquí se da un gol por un error del rival, pero es también un comportamiento similar. Aquí vemos otra jugada muy parecida. Nuevamente los tres jugadores sobre los pasillos frontales, el jugador sobre el rebote. En este caso, el gol es producido por un remate desde adentro de la zona del diamante, con lo cual seguimos en el punto de vista correcto de la delimitación. Aquí nuevamente vemos el posicionamiento de los tres jugadores sobre la franja frontal, el remate del otro. Aquí nuevamente los tres jugadores, el otro jugador, un cuarto ingresando. Esto nos está dando, si en cada una de las jugadas trazamos los pasillos, no lo voy a hacer para que no sea demasiado extenso el video y se pueda entender, pero nos está dando la incorporación, el equilibrio, el jugador de profundidad y cómo se ocupan las zonas interiores. Vamos a encontrarlo fácilmente. Aquí con una jugada diferente, pero con un concepto muy similar, jugando de espalda. Aquí nuevamente algo muy similar, con otra movilidad. Vemos las incorporaciones por fuera y por la franja frontal. Y con estos 38 segundos nos basta para poder tener posiblemente una charla táctica de alrededor de 10 a 12 minutos. Más allá del tiempo de duración del video que tiene que tener esto, lo que tenemos que pensar es que desde el análisis necesitamos encontrar todos los patrones y todas las jugadas para poder asociarlas. Lo que vamos a hacer ahora, más allá de ver el video, es poder relacionar todas estas situaciones con conceptos defensivos que nosotros teníamos diseñados ya a partir de los espacios del otro software. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar los jugadores rivales posicionados en cada uno de esos pasillos para tener una imagen bien visual
de lo que está sucediendo allí y dar elementos para que el cuerpo técnico pueda desarrollar la solución competitiva para esta situación. Me voy a ir al otro software y lo vamos a analizar. Aquí tenemos cargados, entonces, los pasillos que habíamos dibujado antes con la zona del diamante y el esquema de la posición del rival que estábamos viendo con los jugadores colocados en la zona correspondiente para obtener ese esquema. Esta posición nos está dando una situación de 5 jugadores, uno por fuera, 4 por dentro, que obviamente cuando hagamos unidades de entrenamiento y progresión debemos incorporar el resto de los jugadores del equipo rival que veíamos por la franja frontal y por fuera de estos espacios y en algunas situaciones incluso por dentro de los mismos. Esto es fundamental para que nosotros podamos desarrollar cuáles son los jugadores propios. Yo los voy a representar en este caso por jugadores de color azul para que contraste bien, que vamos a incorporar asignando roles y comportamientos a los espacios, al, al jugador libre, a las zonas externas, a las zonas interiores y a la característica de los bloqueos que vamos a tener en función de las líneas de pase que se pueden generar. Esta situación nos va a definir la cantidad de jugadores que vamos a necesitar para defender la zona interior, quiénes son los que van a retroceder de forma predefinida sobre determinados espacios, quiénes son los que van a ocupar una zona libre y quiénes son los que van a necesitar tomar jugadores por los carriles externos o por las zonas exteriores. Aquí vemos 4, 5, 6, 7 jugadores que ya están posicionados en una zona completamente defensiva, creando igualdades con una superioridad aquí que también puede estar dada por fuera del área o por el espacio del punto del penal o del rebote. Siempre que hacemos esto, nos damos cuenta de qué manera podemos incorporar no solamente las tareas de entrenamiento, sino los roles y los comportamientos técnicos y tácticos para defender estos espacios de una manera correcta. Para completar el análisis, no solamente necesitamos estudiar el posicionamiento del rival, que es referente a la próxima competencia que tenemos, sino que lo que necesitamos hacer es lograr ese mismo análisis con al menos 3 fechas hacia adelante. ¿Para qué? Para poder encontrar tareas, comportamientos y asignar objetivos de entrenamiento que tengan unidades en común y que permitan que las semanas de entrenamiento impacten unas con otras y que el equipo tenga un desarrollo progresivo. Si nosotros utilizamos un concepto completamente aislado para este rival y vamos a este con otro que no tiene nada que ver, nunca vamos a encontrar la posibilidad de un desarrollo dentro de un ciclo de entrenamiento. Entonces, lo que buscamos es que el siguiente rival también lo tengamos. Aquí pusimos rival de jornada 7, también hay que tener el rival de jornada 8 y también hay que tener el rival de jornada 9. Fíjense, yo los voy a ocultar, vamos a abrir el de jornada 7, perdón, el de jornada 8, en este caso tiene una ocupación de espacio diferente, coloca 2 jugadores aquí, 2 jugadores aquí, uno por aquí, entonces nos está dando una variante de entrenamiento. El equipo rival de la jornada 9 nos está dando otra en este tipo de característica. Aquí solamente vamos a estar considerando que este equipo está poniendo 2 jugadores sobre la franja frontal y que se está cerrando de otra manera, nos va a obligar a cerrarnos sobre la prolongación de los palos de una manera diferente y vamos a tener que encontrar de qué forma basculamos uno de los jugadores exteriores para poder cerrar ese espacio. Si bien nuestro próximo rival se comporta de esta manera, los siguientes rivales tienen comportamientos que pueden encontrarse con determinados aspectos asociados. Entonces, siempre ir a partir de la fecha
próxima, pero teniendo en cuenta las 2 fechas siguientes para que los ciclos de entrenamiento se cumplan. Si tomamos estas estructuras, encontramos los pasillos, encontramos los apoyos externos y encontramos el lanzamiento. O sea que estamos pensando estrictamente en la finalización. Para transferir esto a una estructura de entrenamiento, no a ejercicio de entrenamiento, sino a estructura, o sea, espacio, densidades y dinámica, que van a ser la base para crear tareas de entrenamiento, me voy a ir hacia el otro arco y vamos a mostrar este ejercicio conceptual, o sea, esta estructura. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos en una igualdad numérica de 5 versus 5, en un espacio de aproximadamente 20-22 por 40, con 2 comodines externos, una situación de inicio de la tarea con un juego aéreo en retroceso y luego el uso de los comodines por fuera, de los apoyos por fuera, para generar el ataque, la defensa organizada de 5 jugadores como mínimo, ¿sí? Y la posibilidad de una transición. A esta tarea, a esta estructura, reitero, no es una tarea que debe llevarse tal cual al campo de juego, más allá de que todos los conceptos aparezcan, es una tarea estructural de la cual se debe tomar la base de los espacios y las densidades para agregar todos los conceptos, jugadores y dinámicas que faltan. Nosotros la podemos tomar como referencia principal y a partir de allí ir creando todas las otras. Vamos a ver la animación para poder mostrar concretamente qué es lo que estamos describiendo. Vamos a dar play, va a iniciar el juego con una situación de juego aéreo. Vamos a verla en esta posición, se va a entender mejor. ¿Sí? El despeje hacia afuera, recupera el equipo rojo, se apoya, se hace ancho, va profundo, vuelve a tirar el centro, se da un intercambio diagonal, el equipo azul ocupa los espacios de una manera y ahora va a la transición, el cambio de frente y la finalización. Es simplemente una animación representativa, el ejercicio no tiene que salir de esta forma, sino que representativa de lo que la estructura analizada que hicimos del rival nos está dando como base del entrenamiento. A partir de estos espacios ya se generan los ejercicios analíticos, los recorridos de los defensores, la asignación de los roles y los pasillos para cada uno de los jugadores, la asignación de los espacios de segunda jugada para el sistema de juego, si tenemos un solo medio centro, si necesitamos incorporar interiores o jugamos con doble contención, lo que se necesite se puede adaptar fácilmente partiendo de la definición de los espacios, la definición de los roles y las funciones y los comportamientos de nuestros jugadores en esa fase defensiva y tener bien en claro qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros rivales en 3 fechas a nivel defensivo, ofensivo, para poder resolverlo. Lo siguiente que se hace con este tipo de análisis es el estudio del origen de las jugadas. Estamos aquí en el análisis, en el estudio de la finalización, tenemos que ir al origen de la jugada, o sea, de qué manera estos 3 equipos llegan a esta situación inicial que es la que permite que se genere el proceso de finalización. ¿De qué manera colocaron el balón aquí? ¿De qué manera colocaron el balón en posesión de este jugador? Si hay lanzamientos, si hay situaciones de espacio reducido, si hay combinaciones, etc. Con esos 2 elementos, finalizaciones y origen de la jugada, no solamente podemos desarrollar el plan de partido, porque esto también es importante. El análisis táctico, desde este punto de vista, con esta organización, no solamente para pensar el plan de partido, para decir de qué manera vamos a enfrentar al rival, sino también para desarrollar todo el modelo táctico defensivo del equipo. Lo mismo se puede hacer a nivel ofensivo. Pensar siempre en que el torneo iniciado, una vez que pasaron 3 a 4 fechas, ya podemos realizar este tipo de análisis y ya podemos empezar a ajustar todo el modelo técnico-táctico del equipo para desarrollar las características y las funciones colectivas.
que nos van a dar seguramente la posibilidad de aumentar el rendimiento. Bien, este era el concepto. Dentro de la herramienta RxBlock, lo otro que podemos hacer es asociar las características de estas tareas para encontrar los ejercicios que nos van a interesar. Lo vamos a ver ahora en el dispositivo móvil.